Bienvenidos a un episodio más de Radicales Podcast. Hoy conmigo están Cristian Fernández, Eduardo Tavares. y María Rivas. Los tres juntos después de tanto Otra tiempo. vez, los tres moqueteros. Teníamos algunos compromisos y al parecer nunca caíamos juntos, pero para la gloria del Señor ya estamos todos juntos de nuevo. el Señor los ha reunido de la dispersión, Los hijos vuelven a su casa. de la cautividad, han regresado. Y el Gloria tema a de Dios. hoy, como ven en el título, es el tema del por qué Dios mandó el diluvio. ¿Por qué el diluvio? Ay, ¿Por mi qué el madre. diluvio en sí? O sea, es una pregunta que ha sido bastante controversia y que ha surgido mucho. Y dije, bueno, y hay que traerlo aquí a Radicales porque Radicales somos bien conocidos por tocar ciertos temas. Ciertos temas. Y hay que saber eso, óyeme, ven acá. Si Dios sabía que como quiera el ser humano iba a pecar, ¿por qué le mandó el diluvio? O sea, hay una pregunta que te deja mucho de qué hablar y te pregunta, pero entonces, ¿Dios se equivocó o no se equivocó? ¿Cuál fue el tema con todo esto? Y que después más adelante vamos a ir viendo cómo hay más Bueno, ocasiones antes en de que que se ve. Cristian entre en esa Sí, parte. porque Cristian y a ti que te van a Sí. bombardear hoy. Sí, a Cristian que lo vamos a tirar par de bombas hoy. A mí siempre me molotov. tiran al medio. Sí. Bueno, tú sabes que el Señor, obviamente, conocemos la historia, que la maldad cubrió la tierra de tal manera que a Dios, dice la Le Biblia, que le dolió. dolió en su corazón haber creado, porque se supone que Dios creó al ser humano para tener comunión con el ser humano, pero el ser Ujú. humano por la maldad se dejó engañar y a partir de ese engaño le dio la espalda a Dios. Hicieron de todo. En- Y seguimos haciendo de exactamente. todo. Entonces vivía de espalda a Dios, no en comunión con Dios. Entonces sabemos que la tierra se llenó de maldad por todos los lados. O sea, el hombre, una cosa como lo que estamos viviendo hoy, Una pero cosa en terrible. ese tiempo. Entonces, el Señor manda el diluvio, ¿verdad? Pero reserva, como diríamos, un remanente Mente. a través de la familia de Noé. ¿Por qué? Porque había un propósito, que lo conocemos, que se dijo desde Génesis, se llama para atrás, desde Génesis 3, que vendría una simiente. Entonces Ujú. Dios tenía que reservar para Claro. que esa palabra se cumpliera. Si No se Dios iba a hubiera contradecir. destruido toda la humanidad, entonces ¿cómo vendría el cumplimiento de esa palabra? Verdaderamente. Y Ahí, antes, definitivamente la pregunta. antes de tenemos que irnos un chin más hacia chin atrás. más. Porque el diluvio es el diluvio se podría decir que es el final del primer arco de la Biblia, por así decirlo. O sea, nosotros Sí. estamos en una serie. Acabamos la El- primera estamos- temporada. Es cuando tú terminas la primera temporada, por así decirlo. Toda la lógica de lo que va a ocurrir luego en la Biblia, y me refiero de que es un tema que en un principio yo consideraba que era exageración de algunos estudiosos del tema, Sí. pero cuando tú de verdad te sumerges en entender lo que pasa en, en la creación, o sea, la creación del mundo, el Edén, luego lo que pasa con Caín y Abel, y que termina eso en el diluvio, Sí. Ujú. cuando tú te sumerges en esas historias, tú te das cuenta de que la lógica de todo lo que ocurre luego en la Biblia, de una manera u otra, cae otra vez en esas historias, de una manera u otra. Todo, como todo funciona, vuelve a caer ahí. Y es cierto, Dios había dicho que vendría una simiente, Una simiente. que destruiría Pues, a la simiente de la serpiente, pero tenemos que pensar como lo pensaría las personas que recibieron eso en un momento, porque en un primer momento. Y para eso hay que irnos un poco más atrás. La Biblia no tenía capítulos, la Biblia no tenía capítulos, la Biblia no tenía versos, y todas y esas historias funcionan como un conjunto, por así decirlo. Y ¿cómo tú te das cuenta de eso? Muy sencillo. En el principio, Dios crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. vacía. sí, ya. Pero, ¿qué era la tierra? La tierra era Nada. agua solamente. Agua. Completamente agua por todos lados. Dios permite que salga la tierra seca de medio de las Exactamente. aguas. Incluso Y dice que el Espíritu de Dios se movía movía sobre la faz se de movía, las aguas, no sobre la faz de la tierra, sino de las aguas. se movía sobre la faz de las aguas. Y de ahí sale la tierra seca. Y Dios le da un espacio al hombre en el cual habitar. Nos estamos saltando muchos pasos. Claro. El- pero en ese lugar, en esa tierra seca, Dios le da un espacio al hombre para habitarla. Y elimina esa inundación que había en el mundo. Luego,
de eso, Dios pone al hombre en el jardín del Edén y le da un lugar en su presencia donde habitar. Donde habitar. Con una simple condición. No te come el fruto. Y ahí empieza una dinámica importante en la Biblia que se ve aquí, que es esa distinción entre escoger lo bueno Y lo y malo. lo malo. Entre obedecer Y que o cabe, no cabe obedecer. destacar que Edén, más que un lugar geográfico, es un lugar de comunión con Dios. Exacto. Literal, vamos a decirlo, Exacto. la viva imagen, lo físico de lo que es tú tener una comunión directa con Dios. Y la Exactamente. mayor pista de eso es de que en la Biblia tú no tienes ninguna historia de alguien que quiso volver para allá. Allá. O sea, al contrario, tú tienes múltiples historias de lugares que se comparan a Edén, pero tú nunca tienes a alguien que es... vamos a buscar el mapa, Y que señor. déjame ver, ¿dónde fue que Dios Ey, puso el ¿verdad? Edén? ¿Dónde es? Obviamente, Digamos, vamos a el buscarlo. entendimiento Aunque era... espérense, me voy a ir. Yo creo que el Edén está en República Dominicana. Porque es que este país es muy hermoso, señor. Entonces, Eso dijo Colón. Te van a contratar en el Ministerio de Turismo. Eso dijo Colón, según Ay, ay, se ay. dice. Pero en el caso específico, el pueblo de Israel y la tradición bíblica siempre entiende a Edén como un estado, no algo falso, no algo figurado, sino como un estado Un real estado. en el que el ser humano puede vivir. Y la manera que la Biblia recuenta la forma y la manera que se manifiesta este estado es la Claro. historia de Adán y Eva. sí. Pero, no, como íbamos diciendo, son pequeñas partes. Algún día tal vez nos sentamos. Y no podemos y- conversar de eso. Porque necesitaríamos por lo menos 2 capítulos. Y ahí, Es tema profundo. Pedazo por pedazo. Con este mismo vez, yo a veces digo, vamos a tener Un que tema- hacer otra tema parte. profundo. Pedazo por pedazo. Pero ¿qué pasa? Spoiler para... No sé, como que está fuerte que esto es un spoiler para mucha gente. Sí, di que, spoiler, el ser humano peca y no Exacto. votan. Ay, El ser humano peca, desobedece. Y ahí ocurre la primera forma que Dios castiga al hombre. sí. Y Echándole de su exilio. presencia. Wow. Esa es la primera manera en la que Dios castiga al hombre. En otras palabras, el Exilio. Señor lo exilió de él mismo, o sea, Exacto. de su presencia. Pero que al mismo tiempo es una paradoja porque Dios está en todas partes. Pero Sí. lo que se refiere cuando en ese exilio de la Se presencia rompió de Dios, De la íntima comunión, la comunión. pero no de Dios hacia el hombre, sino la capacidad del hombre de conectar De con tener Dios. De conectar con Porque Dios. Dios no cambia, Dios seguía en la misma disposición de estar cercano al hombre. Entonces, embargo, el hombre había exacto, dicho. se le dificulta ahora al hombre es conectar con Dios. No que Dios cambió, sino que al hombre se le va a dificultar ahora. Por la decisión que tomó el Exacto, hombre. por la decisión que tomó de Entonces, alejarse y de caemos en desobedecer a todo Dios. eso. Y luego del exilio ocurre el primer caso de una destrucción de una vida, pero que no viene por mano de Dios, Sino de... sino del mismo hombre. Sino por hombre. mano del mismo hombre. Que ya hablábamos con el tema del carácter, analizándolo idea, a ver. desde otra perspectiva, pero la idea de quitar una vida es introducida no por Dios, sino Por el ser humano. sino por el ser humano. El ser humano. Porque cuando Dios habla con Adán y Eva, él le dice que si toman, bueno, con Adán, porque Adán es el que le da el mandato, que si comen de ese árbol, pues Tú no le pica. ciertamente morirán. Pero en No está. el hebreo directamente lo que dice es muriendo morirán. Dios habla de un proceso. O sea, de lo que Dios está hablando de un proceso que va a iniciar en ese punto de ellos A comer partir del de árbol, ahí. Ujú. en el que va a terminar en su O sea, muerte. la primera muerte obviamente fue la separación, la muerte espiritual. Sí, porque la que lógica, luego se da progresivamente la muerte. la lógica que muchas veces se pierde en el mundo materialista que vivimos es de que nosotros nos morimos cuando el cuerpo muere. Exacto. Y no es Es cuando el cuando el espíritu espíritu muere. Y muere. incluso la peor muerte no es la física. Esa no es la peor. espiritual. La peor siempre va a ser la espiritual, porque el El cuerpo perder el obviamente, o sea, el cuerpo va al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Y no es invento de uno, porque cuando Jesús, famosamente en la oración de Juan 17, habla de lo que es la vida eterna, habla de que es conocer al Padre. Sí. Claro. Entonces, la idea de vivir eternamente empieza en Cuando tú en la conoces relación al Padre espiritual, directamente. Exactamente. no en un cambio físico, sino de que esa relación espiritual luego va a dar al traste en el cambio físico que se da en la resurrección. Exacto. Y por eso Pablo insiste tanto de que es una parte importante, esencial de la doctrina cristiana, porque si la resurrección es algo falso,
pues Entonces, todo, vana todo es sería falso. nuestra Ah, fe. sí. Todo es falso porque Cierto. si de verdad tú estás conectado a Dios, tu cuerpo tiene que terminar resucitando. Exacto. Entonces, Prosiguiendo con él. cuando Caín mata a Abel, Dios exilia a Caín. O sea, nuevamente se repite el patrón La- de exilio. la idea que se pone de cara es de que Caín lo dice, yo tengo miedo de que me maten. Claro. O sea, destrucción de vida es igual a que destruyan tu vida. Claro. Sí. Mire, y que Dios hizo con Caín lo mismo que ha hecho siempre con la humanidad. El Señor trató con Caín y le dijo, Caín, no, tú no tienes que cometer eso, tú no tienes que llegar ahí. Y Caín tomó su decisión. O sea, Dios hizo con Caín lo que ha hecho siempre con la humanidad, pero la humanidad que ha hecho, tomar sus propias decisiones, Sin como la que embargo, tomó Caín. Y la idea es de que la misericordia de Dios no termina ahí, de intentar detener a Caín, sino de que el pago de lo que Caín hizo debía ser la destrucción de su vida también. Pero no. Pero Exacto. Dios no lo castiga con la muerte, Sin embargo, sino que le ofrece su protección, la cual Caín terminó rechazando. ok, sin embargo, tenemos lo de Caín, lo otro momento, pero después de ese proceso caemos ya en el diluvio. Y Ahí quedamos, hay un ¿por proceso, qué? Claro. hay un proceso intermedio interesante de que entonces Caín mata a Abel y se dividen las dos líneas. También está la Porque Torre de Babel. Caín Exacto, representa que fue La antes del Torre de diluvio. Babel. que fue antes del diluvio. Caín termina representando esa semilla de la serpiente y la línea de Seth termina representando la línea, si se pudiera decir, santa. Que ahí Sí. entonces Génesis 5 pasa a describir la genealogía de que vienen de Seth. No mete tanto contexto ahí. Que, Es grande. eso Que es- son grandes esas esa genealogía y duraríamos días. Es Sí, complicado analizarlo. todo el tema. Un gran misterio que significan todos los números que hay. Pero Dije, el misterio de los... lo pueden buscar. Es uno de los grandes misterios de la teología. ¿Qué significan los números que están ahí? Solamente hay una idea de con los años que duró Enoch vivo, de qué puede significar. Pero eso no es el tema de hoy. El punto es que tú tienes esa división de las dos líneas. Línea de la serpiente, línea de Dios, por así Claro. decirlo. Sí. Y de la línea de la serpiente no se habla directamente. Pero cuando te caemos en el diluvio, tú encuentras a este grupo de gente que dice que se está reproduciendo con Sí. algo prohibido, que son los ángeles. Exacto. Los Y, ángeles que- Y los ángeles, los ángeles caídos. Los ángeles caídos, porque que y se hace antes, y énfasis. antes de entrar ahí, tú tienes la otra línea que es de donde viene Moisés, que es la de Seth, que es la línea de Dios. Ujú. Entonces, el tema de los ángeles caídos, de manera muy resumida, el tema de los ángeles caídos, de manera muy Jeffrey está resumida. loco por hablar. Jeffrey, ¿Qué pasó? él está haciendo... Sigue. No tiene que cortar, oye. Porque No, sigue, sigue. Eso es No, parte del, esa es parte del podcast. él se está curando ahí. el tema de los No, ángeles. corta eso ahí. Eso va igualito. El tema de los ángeles caídos, para no entrar en mucho detalle, porque hay muchas especulaciones alrededor del tema. Sí, es un tema Pero muy profundo. Los comentarios más actuales que ya hablan sobre el tema se refieren principalmente a lo que sería prostitución ritual. O O sea, un sacerdote, que era muy común en todas las civilizaciones antiguas, un sacerdote o una sacerdotisa que hacía rituales para estar... hacían de todo. Exacto. básicamente. para procrear en busca de la fertilidad, de conectarse con los dioses para obtener la fertilidad. O sea, Y- básicamente hicieron de todo. Y En la pocas idea, palabras, la sí. idea es de que de esos rituales, quien nacía normalmente era considerado hijo de un dios. Ok. Como gigante. O sea, que... Que lo llama la Biblia que eran gigantes. No, y que de por sí ya tenemos el hecho Lo de que que... dice que son los grandes hombres de renombre. Y si Exacto. tú te vas a toda la mitología de los pueblos antiguos, todas las grandes personas de sus historias, los fundadores de su cultura, eran hijos de dioses y de hombres. Pero se Sí. entiende que eran personas que eran productos, o sea, lo que la Biblia está hablando eran productos de estas prácticas paganas, Claro. donde Wow. se ritualmente se conectaba con una deidad pagana y se entregaba, por así decirlo, el cuerpo, tanto como esos hijos,
a esos O sea, espíritus rebeldes. y cuando Dios ve esto, porque dime, los ángeles caídos, vamos a hacer énfasis, ángeles caídos, porque Claro es que no eran los ángeles que no se habían... revelado, porque no Exacto. solamente fue Satanás que se reveló, sino que también Exacto, otros dice la Biblia, ángeles la se tercera revelaron. parte Se de los echaron ángeles. con los hombres, o sea, los ángeles, tengo entendido que el Señor nunca le dijo multiplíquense, tengan hijos, eso fue algo que eso es No, totalmente aparte, pero el punto en es que Génesis, la única, en el Al día único que 4, sabe- la única día que no se dice que se multipliquen. o sea, si tú te fijas en ese sentido, o sea, hay un tema de que se está desobedeciendo, tú estás cayendo en algo muy, muy delicado y estás al mismo tiempo, que luego vamos a entrar más Y en si, tú detalle. eres, y si tú eres una Estás- persona que vives en esa época, tú entiendes muy bien de qué se está hablando. Claro. Eran imperios que lo que hacían era conquistar, matar, destruir, Sí. robar, saquear. Y Exactamente. al mismo tiempo tú Y estás... su gloria Ellos se- estaba en haber destruido Destruido. y derramado sangre. Y en eso mismo, repito, se echaron con las hijas de los hombres, etcétera, o sea, un irrespeto hacia lo que es la imagen de Dios, que era algo que estaba hablando con Eva. Exactamente. Cuando se comete ese tipo de pecado, lo que es el sexual, tú no simplemente estás diciendo, ay, que el Señor me cuida, que en realidad porque me está cuidando de no cometer un error, no, además de eso, tú estás, vamos a decirlo, ¿cómo se diría esta palabra? Estás lidiando con la imagen del Señor, porque la imagen de Dios fuimos creados, y la imagen de Dios es su gloria, o sea, y sabemos que con la gloria del Señor no se juega. No se relaja. O sea, Y- es una cosa bien puntual. Y siempre es una dupla que nunca está por separado. El pecado sexual y la idolatría siempre van juntos. Sí. En la Biblia, siempre van juntos. Como una frase que yo me he acostumbrado a usar, inspirándome en Apocalipsis, es de que la prostituta monta el dragón. La imagen Sí. de Apocalipsis. Sí. Siempre, y la idolatría y el pecado la idolatría y el pecado sexual van juntos. Van de la mano. Romanos 1 es un buen ejemplo de que Pablo parte de ahí. Y Sí. siempre son cosas que van unidas. Wow. Pero Sí. entrando al tema ahora. Nuevamente. ¿Por qué Del- Dios destruye a ¿Por qué Dios manda el diluvio? Ya tenemos como una idea, pero Exacto. hay que introducir a los muchachos, porque aunque nosotros estemos en sintonía. Exactamente. La ¿Por qué idea- Dios manda el diluvio? La idea que se presenta es de que el hombre está aliado con fuerzas espirituales rebeldes, ¿no es verdad? Ujú. Igual que en el Edén nuevamente. Y se Está vive- aliado con fuerzas espirituales rebeldes en contra de los límites que Dios ha puesto en la creación. En el Edén, Él puso el límite de no coman del árbol. Pero aquí va todavía... Aquí hay un nivel de rebelión aún mayor. Ahora va todavía más allá. Exactamente. Dios había puesto su imagen en el hombre y aquí tú tú le tienes... estás irrespetando, Y la aquí, estás y aquí tú tienes corrompiendo. un doble respeto. El hombre está aliándose con seres espirituales para obtener un nombre para sí, porque dice que los gigantes eran los grandes hombres de Exacto. renombre. Y que querían hacerse un nombre. Y, lo vemos- para y eso también conseguir se ve con poder. la Torre de Babel, que el hombre queriendo enaltecerse de esa manera y conseguir el poder, Dios le Sí, dice, en el "Ay, caso, no". en el caso de Nimrod, que era terrible Y también. en el caso de los ángeles están uniéndose al hombre, traspasando los límites, para ellos tener su propia imagen. O sea, Esa es la idea de lo Exacto. que hay. Y que su propia imagen es la que se está creando a través de los hombres. Que es un caso inverso de lo que Dios va a hacer luego con Isaac. Que es muy parecido la idea de que Dios viene a Abraham para continuar esa semilla. Y Dios le da a Sara y a Abraham un hijo que ellos no podían tener. Pero en Exactamente. este caso, los ángeles se están aliando a los hombres, están participando en su inmoralidad sexual Y no para hay- ellos propagar su imagen, no lo que Dios Exacto. le había Exacto. delegado a los ángeles, que era ser, vamos a decir, guía para los hombres. Lo que hablábamos aquella vez de el día de la creación, cuando hablábamos Sí. de las estrellas. Las estrellas debían ser guías, debían ser Ujú. señales. no deberían de Pero vincularse directamente con lo que es la exactamente. imagen de Dios en sí. O sea, Exacto. todo nuevamente... Hay un traspaso de límites. Yo creo que ya yo Todo sé tiene cómo- su- tengo su una idea límite. que la diré más para atrás, más adelante, pero Todo el punto es el fuerte. traspaso De de la los imagen. límites, De los límites. que Dios había establecido muy claramente. yo Entonces, creo que hay mucho también el traspaso de lo que es la imagen de Dios. Yo después voy a seguir diciéndolo más adelante por los otros casos que tenemos, pero es mucho que tiene que ver con el traspaso y la irreverencia, o sea, la imagen y la gloria de Dios. Y entonces, cuando se introduce a Noé,
lo primero que se dice es de que era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Porque todo el foco había, tú tienes una genealogía atrás que te explica muy claro de que Noé viene de otra línea que sí invocaba el nombre del Señor. Exactamente. Y la idea es de, en varón perfecto, no es de que él no cometía, sus generaciones nunca cometieron ningún error, sino la misma palabra que se utiliza para el tipo de cordero que se tenía que sacrificar. O sea, algo que no tenía manchas, que no tenía nada sucio en él. O sea, la idea de la mancha del pecado, por así decirlo. Exactamente. No había una, en su familia, no había una mancha del pecado, no se han corrompido. Lógicamente con el tipo de idolatría que ya se te presentó un poco antes. Lo que pasa es que se te presenta de una manera muy resumida que tú tienes que entender un poco del contexto. Claro, Y dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. delante de los ojos de Y Dios. Dios se arrepiente, entonces luego se te presenta que Dios está arrepentido de haber creado al hombre. Y, o sea, está dolido de haber creado al hombre. Muy. Hastiaron al Señor. Y es muy importante. Porque es que tú estás es muy- llegando directamente, o sea, traspasaron. es muy importante de que la gente normalmente entiende esa historia de la manera completamente distinta que la que no se debe entender. En la historia paralela que tienen los babilonios del diluvio, se llama la Trajasis, los dioses babilonios destruyen con agua el mundo. ¿Y por qué lo hacen? Porque los seres humanos hacían mucho ruido y los dioses estaban enojados. Y eran literalmente en el... Ellos dijeron, básicamente, vamos a ahogarlo todito. Los humanos literalmente... Vamos a bañarlo. Los humanos literalmente eran los esclavos de los dioses. Sí. Los esclavos de los dioses. Eso se ve mucho en las demás mitologías. Esa no es la relación que hay en la Biblia. Lo que se dice de Dios, del carácter de Dios, es algo completamente anormal a las mitologías antiguas. Y es de que Dios tuvo una reacción emocional, lo que sea que eso signifique, porque como un Dios infinito puede tener emociones, eso siempre ha sido una gran interrogante. Ese es un tema que para otro momento no vamos a entrar en esa Exactamente. parte. Son aguas aún más profundas. Una gran interrogante. Muy profundas. Pero la manera en que el autor bíblico dice que lo que verdaderamente ocurrió era que el Dios del universo se sentía mal, se sentía dolido. Es que atentaste o sea, traspasaste lo que él impuso y atentaste con lo que fue su imagen y su gloria. Y ahí entonces entra ese Con su santidad. componente que muchas veces la gente malinterpreta de toda la manera posible, que es la ira de Dios. Dios no estaba airado cuando castigó al hombre con el diluvio. No. Dios no estaba airado, Dios estaba dolido. Es muy diferente. O sea, no he dolido de despecho como a veces se presenta. Ni Dios estaba buscando venganza tampoco. Entonces, lo que Dios dice, mi espíritu no contendrá con el hombre por más tiempo. Y dice que los años del hombre serán 120 años. Mucha gente entiende que era que la gente no iba a vivir más de 120, no era eso a lo que se refiere, sino de que era una cuenta de tiempo hasta cuándo iba a empezar el diluvio. O sea, este es el tiempo que yo le voy a dar al ser humano para que pare con esto que está ocurriendo. Para que pare. O sea, él les dio, vamos a decirlo como el ultimátum, básicamente. Ese es el ultimátum. Te di el chance. Que ahí de donde se sacan los 120 años. Pero no es a eso que se refiere, sino de el tiempo que el ser humano iba a tener antes del diluvio para arrepentirse. O sea, si te fijas, le dio demasiado tiempo. Pedro, por ejemplo, toma esa idea en el Nuevo Testamento y habla de que Noé predicó justicia. Sí. Exactamente. Pero es tomando esa idea de que el tiempo que Dios había dado era para arrepentimiento. Y porque nunca se menciona en la historia de si Noé predicó o no, sino luego salta a que Dios se acerca a Noé y le dice lo que va a hacer. Nunca se da detalle de si predicó, si se burlaron de él, etcétera. Bueno, miren. Pero tú lo puedes asumir se por puede el tiempo. Especular, obviamente. El tema está bueno. Entonces. Y no vamos a entrar a otro. Pero la pregunta sería. Ahí ya estamos llegando. Entonces. Sí, que me leíste la mente. Entonces, cuando Dios se acerca a Noé, Él le cuenta los planes que tiene. Pero cuando ya tú conectas lo que Dios va a hacer de mantener un remanente con la idea de que el hombre ha transgredido todo lo que Dios había puesto como límites, y tú ves cómo empieza la historia del diluvio,
Dios lo que hace es comenzar a quitar los límites mayores que él había puesto. Dice que se abrieron la ventana de los cielos y se levantó. La palabra correcta es de que vamos a decir, explotaron la fuente de las aguas. La fuente. Salió Y todo. ese era el límite que Dios había puesto a todo el caos que había en el principio. Y la idea es, ustedes comenzaron a desbaratar todos los límites, yo los voy a terminar de ayudar. No es que Dios se estaba vengando, es que ustedes iniciaron el proceso. Yo lo voy a terminar. Ustedes iniciaron el proceso. Yo lo termino. Yo lo termino. Yo lo termino. Yo lo termino. Básicamente, ustedes tomaron la iniciativa entonces yo voy a terminar la parte que ustedes no pueden hacer, que es el cosmos, destruir el cosmos. Yo lo voy a terminar. Sin embargo, o sea, ok, lo termina destruyendo y está ese remanente. La idea No es, es. la idea, Pero tú ves que, por ejemplo, después más adelante, uno de los hijos, los mismos hijos de Noé, bueno, fue Cam Can, sí, Can. que terminó pecando. la idea es de que Dios sabe que si él no detiene lo que el hombre está haciendo, o sea, o si él no acelera lo que el hombre está haciendo, y le permite llegar al punto de su consumación, va a haber más caos, va a haber más destrucción y el hombre va a llegar todavía más lejos en Claro. su propia maldad. Y por eso él preserva un remanente para empezar de nuevo, pero es por culpa del hombre, que es lo que normalmente nosotros lo vemos al revés. Nosotros vemos que O Dios sea, es el que toma la que Dios iniciativa es de que- destruir. O sea, que Ya la destrucción estaba. Dios lo que termina de acelerar el proceso. O sea que Exacto. básicamente es como una forma de decir, es que si siguen, ellos mismos se van a terminar destruyendo, obviamente, porque nosotros Y- somos como cabeza dura, pero es como, tengo que hacer ese paro, ese alto. Y Dios nada lo sorprende, porque como ustedes dicen, cuando Dios sabe todo. ellos bajan del arca, Dios le dice que Él sabe que el corazón del hombre tiende a la maldad, pero que Él no va a destruir al mundo nuevamente con agua. Con O sea, agua. la idea es de que yo los salvé a ustedes, no porque ustedes son buenos. Yo sé que ustedes van a volver a lo mismo. Sino por mi misericordia. Sino porque yo estoy comprometido con esto que cree. Ustedes están haciendo todo lo posible por destruirlo, pero yo sí estoy comprometido con mantenerlo. Y un par de versos después, tuve que Kant termina siendo un desastre. Sí. Sí. O sea, la historia se repite varias veces y tenemos, porque ahora ya estamos La pregunta, exacto, de tiempo, pero después se repite más veces. Tenemos, Sí. por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, que nuevamente Sí. había un desastre No, y sexual ahí terrible. Sodoma y Gomorra, el paralelismo directo, porque Directamente de pero ellos. ahí la iniciativa no es de los ángeles, sino es de los hombres. De los Exacto. hombres. La torre Torre de de Babel Babel que le sigue directamente. Exacto. La torre de Babel que le sigue directamente, después Sodoma y Gomorra. Y si tú te fijas, la torre de Babel es exilio de nuevo. Dios Sí. destruye la torre y manda a la gente que se disperse. Exacto. Pero Y lo confunde con lenguas diferentes. pero también. Sodoma y Gomorra es destrucción. También pasa Exacto. con otros pueblos que tal vez Dios El no Éxodo. directamente o sea, pasa con otros pueblos que El Éxodo es Son un buen caso destruidos. de que famosamente el faraón se dice que primero él endureció su corazón y luego se dice que Dios endurece su corazón, porque es la misma idea. Tú iniciaste el proceso, Yo yo te lo voy a yo lo acabar. Yo lo termino. termino. Y al mismo tiempo, Dios habla 10 veces, o sea, 10 plagas. Y cuando Dios creó al mundo, Dios habló 10 veces. Eso. O sea, la idea es de que con cada plaga, Dios estaba destruyendo, o sea, volviendo al caos a Egipto, y así es que termina. Claro. O sea, es como quien dice, para que tú puedas hacer tu pregunta, Edward, él termina el proceso, pero él te da como ese chance, como que, ok, la macate, vamos a poner buen dominicano, la macate, hiciste tu lío, pero yo te voy a dar un chance a ti, para que tú vengas para donde mí, te arrepientas o encuentres un remanente, etcétera, pero a mí no me va a pesar decirte adiós, fuera, acaba el proceso. Acá. Sí, sí, Antes de dale, eso, Jeffrey. antes de eso, hay Bueno, que se recordar, activó hay que Jeffrey. recordar, Viene Dios potente. te da primero una señal. ¿Tú Sí. te estás oyendo? Porque yo me estoy oyendo, ay, no te preocupes. Porque Si no le ponemos en el tema subtítulos. de Sodoma y Gomorra, Dios mandó una señal para que ellos se convirtieran. Eso es cierto. Pero Claro. ¿qué pasó?
ellos no aceptaron. Y aún así, porque Abraham le dijo, mira que no, pero si hay tanto, ok, si hay tanto, yo lo hago por eso tanto. Y así fue bajando. Y así pero fue no bajando. aceptaron. O sea, No había ni que 10. antes de que la destrucción, todo lo que sea, Dios te da la oportunidad de tú arrepentirte. Mentirte. Claro. Siempre está. Ahora, Siempre es así. depende de ti si tú lo aceptas o no. Pues, Claro. sí. Entonces, Famosamente Jesús le dijo lo mismo a Jerusalén. ¿Cómo quise salvarte? ¿Cómo quise reunir los pollinos bajo Y no mi te sala? dejaste. Y no te dejaste. y no te dejaste. La O sea, pregunta final sería, y para yo mismo cerrar. creo que la respondo, es, ¿qué diferencia hay entre el tiempo del diluvio y el tiempo de ahora? No, la gente lo que tiene hoy día Y aquí está la respuesta. la gente lo que tiene hoy día es la incapacidad de ver. O sea, ¿qué más señales nosotros necesitamos? El mundo estuvo cerrado por una epidemia. Wow. El mundo estuvo cerrado por una epidemia Terremoto, durante varios inundaciones, años. todo. Durante varios años. La cantidad de desastres naturales, incendios por un tubo y 7 llaves. Y por no todos los solamente, países. y no la primera epidemia, por eso te lo 2020, 2020 también tenemos la peste negra, etcétera, o sea, qué más cosas que a través de los años Dios ha ido enseñando directamente. La idea también es de que el juicio, o sea, el juicio muchas veces, la señal más grande de la caída de un imperio. Y nosotros hemos estado viviendo en el desbalance total de la geopolítica mundial, que Claro. se habla 24/7 del tema, y es de que el gran monstruo que había de este lado, que era Estados Unidos, está perdiendo poco a poco su poder, mientras se levantan otros monstruos en el otro lado del mundo. Claro. Y eso es siempre una señal de juicio. Lo que pasa es que como nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas de la manera que la Biblia lo ve, a nosotros Exacto. nos pasan las señales por arriba. Dice Lucas cierto. 17, del 26 al 27, dice, Jesús afirmó, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Yo Hombre. lo había leído ese Comían, versículo. bebían, se daban, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, en ese punto, el Señor destruyó la tierra con el diluvio, ¿verdad? Luego, el Señor hace su pacto con Noé, con el arco, le muestra el arco, que era la señal de que no vendría otro diluvio, pero no quiere decir que no venga otro juicio Que sí a la se tierra, menciona en otro el juicio Apocalipsis. general, vamos a decir universal. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que eso va a ser de repente, cuando nadie lo sepa, porque el diluvio, dice de la repente. Biblia, cuando dice que se casaban, se daban en casamiento, comían, es decir, que vivían normal. Fue de repente. Se ataban en su normalidad y de repente, ¡pum! Nadie se lo esperaba. Entonces, ¿cómo estaba la gente hoy? ¿Cómo está la gente hoy? Dándole para allá, viviendo normal. Nosotros no sabemos si ahora Cristo puede decir. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que así como fue de repente allá, va a ser de repente aquí también. O sea, eso no tiene aviso. O sea, tenemos señales. Y la Tenemos estamos la viendo. advertencia. Exacto, y la estamos viendo. Pero en el momento de que eso suceda va a ser repentino. Que nadie va a saber. Y- Nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el momento, ni el lugar. Y cuando hablábamos de que el cielo se cae, una cosa tiempo atrás, una de las cosas importantes que hablamos ese día es de los ciclos. La gente no... una de las cosas, y Apocalipsis, si usted fija, repite varios ciclos. La forma en que la Biblia ve las cosas, de que se van a repetir ciclos de destrucción. Exactamente. Porque desde un principio tú lo ves. Juzga a Caín de una forma, juzga a Adán y Eva de otra, juzga a la gente en el Y diluvio de otra, vuelven y caen. juzga otra vez en Babel, juzga a Abraham también cuando Exactamente. comete un error, juzga a Sodoma y Gomorra, y los es ciclos un se ciclo mantienen. sin fin. Pero sí tiene fin. juzga a Israel, juzga a David, juzga a todo el mundo cuando tiene que juzgar. Claro. Pero No te da el chance. la idea es de que nosotros, el cristiano moderno, por así decirlo, ha perdido la perspectiva de que puede estar viviendo uno de esos ciclos porque está esperando el gran final. Sí. Exacto. Y hay veces que tal vez, ojalá seamos nosotros, pero posiblemente a nosotros nos toque vivir como vivieron los cristianos en Roma cuando Roma cayó, que le tocó vivir las invasiones de los bárbaros, la destrucción de la nación, ver a su pueblo saqueado, ver a sus mujeres violadas y muertas, sus hijos tomados como esclavos. Wow.
porque a veces el juicio se manifiesta en un momento puntual, pero no la gran destrucción que todo el mundo está esperando. Exacto. Y no podemos perder esa perspectiva. Yo soy de lo que creo que ahora mismo nosotros estamos viviendo el juicio de la gran potencia de este lado, que no puede ser más obvio. No puede ser más obvio. Y eso va a traer durante nuestra vida, va a traer mucho caos. Mucho caos. Bueno, cerrando ya, mis últimas palabras serían que al final, como decíamos al principio, el propósito, la idea de Dios siempre ha sido que el hombre se vuelva a Él, que el hombre viva, porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. O sea, en otras palabras, Dios quiere que todo, así como Él lo creó, que fue hecho por Él, también sea para Él. Entonces, el deseo de Dios es que nuestra vida le agrade, que nuestra vida se rinda a su voluntad, porque el hombre somos cabeza dura. Queremos hacer nuestra propia voluntad y no someternos a la voluntad de Dios. Y al final, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra, siempre nos va a llevar a puerto seguro. Entonces, todo lo que vemos, todos los juicios, todas las cosas que hemos visto a través del tiempo, a través de las escrituras y todo lo que está pasando ahora, es porque el hombre no quiere volverse a Dios. Entonces, si nosotros nos volvemos a Dios, el Señor dice en su palabra, si se humillare mi pueblo, uno de los versículos más conocidos, segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? O primera. Segunda. Sí. No, primera. Primera 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, yo descenderé desde los cielos. ¿Y qué dice? Que sanará la tierra. O sea, cuando el hombre se humilla, viene sanidad de Dios. Y lo vemos en la Biblia en un múltiple de casos. Que hubieron pueblos completos que se humillaron y vieron la mano de Dios a su favor. Amén. Entonces eso es lo que Dios anhela, quiere el ser humano, porque nos anhela celosamente. Entonces, en fin, el hombre no quiere volverse a Dios. Yo no tengo nada que añadir porque ya tú dijiste todo lo que tenía que decir. Simplemente creo que es el hecho de cuidemos la imagen de Dios. Amén. Eso es lo que más me dejó marcado de toda esta situación. Nosotros somos imagen de Dios. Somos personas, estamos creados para estar con Él, vivir para Él. Cuida la imagen, no sea necio, no te hagas loco. Dice, para meter un chiste, arrepiéntete, hijo de... Pero se entiende. Se entiende. Y finalmente, el tiempo de juicio es un tiempo de arrepentimiento. Dios siempre está esperando que tú te arrepientas. Siempre está a la puerta. El juicio podrá estar ahí, pero tú tal vez puedes ser parte del remanente que sobrevive ese juicio. Él está a la puerta. Así es. Así que nada, hasta aquí llegamos con este tan profundo. Pero muy profundo. Pero tan profundo que hasta un diluvio vivimos en medio de esta profundidad. Pero gloria a Dios. Esto fue y es Radicales Podcast. Bye. Bendiciones.